Damos inicio formalmente a esta clase sincrónica del día sábado. Vamos a ver este día lo que es la competencia de los jueces de paz en materia de familia, tema muchas veces desconocido por muchos, no solo los usuarios, sino que también el abogado litigante, ¿verdad? Y también muchas veces los que estamos más cerca de los juzgados de familia, pues desconocemos la labor que se realiza en los juzgados de paz, que son muy importantes, que son muy valiosos y que permite acercar pues ciertas herramientas jurisdiccionales de protección a la familia a través de lo que son la jurisdicción de los juzgados de paz. Como les decía, es una jurisdicción, ya les había hecho ese comentario, que tiene mucha carga laboral, son los menos pagados y por tener esa carga laboral muchas veces no hay estudios especializados en cuanto a derecho de familia para los jueces de paz. Son muy pocos los que manejan bien los aspectos de la normativa familiar, así que en ese sentido es bien importante que nosotros sepamos cuáles son sus actuaciones para poder que se note un trámite correcto, poder exigir un trámite correcto, poder evaluarlo, ¿verdad? En ese sentido, pues comenzamos. Competencia. Eh, el artículo 206 nos da la competencia de los jueces de paz, que conocerán en materia de familia. El artículo es bien específico en cuanto a en qué momento puede conocer y nos da las opciones, 4 opciones. Sobre audiencias conciliatorias, pero nos establece 3 supuestos específicos: cuidado personal, régimen de comunicación y trato de niños, niñas y adolescentes. Número 2, fijación de cuota alimenticia, y 3, liquidación de régimen patrimonial del matrimonio. Esos son 3 aspectos que se pueden ver en conciliación en el juzgado de paz y que son puramente de familia. Pues también decretar medidas cautelares, especialmente las de protección respecto a cualquiera de los miembros de la familia, la ejecución de los acuerdos conciliatorios y resoluciones sobre materias señaladas, que serían alimentos, régimen de comunicación, trato, cuidado personal. Ese tipo de ejecuciones pues también se pueden ver en materia de juzgados de paz. Y también la práctica de cualquier diligencia que les encomienden los tribunales de familia. Entonces veremos más adelante cuáles pueden ser esas diligencias. Decíamos que son 4 supuestos que tenemos que tener bastante claro: las audiencias conciliatorias, decretar medidas de protección, ejecución de acuerdos conciliatorios y las diligencias que le encomienden los tribunales. Al respecto, vamos a ver un poquito lo que es la conciliación. Esta conciliación es exclusiva, no es como una etapa del proceso como la tenemos nosotros en la fase conciliatoria de la audiencia preliminar. Sin embargo, tiene que regirse bajo los mismos principios, pues la conciliación es un medio alternativo al conflicto. Esta no es intraprocesal, sino que se da en un proceso específico, no es una etapa del proceso, pero se siguen las mismas reglas, ¿verdad? El derecho de audiencia, la igualdad de participación de las partes, la invitación a que se resuelva el conflicto de una manera amistosa. Entonces, tenemos que estar conscientes, pues, las herramientas que nos da la solución alternativa del conflicto por medio de la conciliación, que se traslada a una sede jurisdiccional que no es la de familia, sino que es la de un juez de paz. ¿Por qué jueces de paz? Porque juzgados de familia en inicio solo habían en las cabeceras departamentales de cada departamento de El Salvador. Entonces era un número limitado. A medida que el tiempo ha transcurrido, pues se han creado más tribunales. Sin embargo, la carga laboral es grande. Entonces no todos los tribunales pueden despachar con tanta agilidad los procesos, aunque no es óbice para hacerlo. El cumplimiento de la ley y los plazos procesales pues no tienen excepciones. Y
Y pues en ese sentido es importante que veamos lo que son las características de la conciliación. Entonces, la conciliación es un procedimiento, no es un proceso en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero ajeno e imparcial que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para evitar y solucionar el conflicto y que además formula propuestas de solución. Entonces vemos que siempre hay un conflicto, siempre hay un por qué las personas acuden al ente jurisdiccional, lo único que no lo hacen a través de una demanda, no lo hacen a través de un proceso contencioso, con prueba acabada, sino que lo hace a través de la conciliación. Entonces, hay legitimidad para ello, hay que establecerlo. El supuesto para comparecer en conciliación en los juzgados de paz, pues la misma ley no lo da. En el artículo 106, pues hablamos específicamente en cuidados personales, en régimen de comunicación y trato, fijación de cuota alimenticia y liquidación de regímenes patrimoniales. Entonces, en audiencias conciliatorias, aquí ya decíamos cuáles son los aspectos que se ven en esas audiencias. Las partes solicitan la conciliación del juez de paz. El juez de paz fijará hora y fecha para la celebración de la audiencia y ordenará las citas pertinentes, ¿verdad? Para que dentro de los 3 días siguientes, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud en la Secretaría del Juzgado, citará a las partes informándole el objeto de la misma. Si fuera urgente, ordenará inmediatamente cualquiera de las medidas de protección establecidas en esta y otras leyes, en cuyo caso las diligencias en cuyo caso el juez de oficio en la siguiente audiencia remitirá al juez de familia la diligencia con informe de las medidas adoptadas. Si se lograre acuerdo conciliatorio, se dejará constancia en acta. Pues bueno, tener consciente que siempre habrá un acta que documente la diligencia de conciliación. Otra situación que podemos ver aquí es la agilidad con la que se tiene que manejar esta pretensión, porque se apersona el usuario a la sede del Juzgado de Paz, solicita la conciliación. En este sentido, no es necesario que lo pueda hacer por escrito, lo puede solicitar y se le puede levantar un acta en que nos dice: yo tengo interés de llamar a conciliación a mi pareja porque quiero que logremos acordar una cuota alimenticia para nuestros hijos. En ese sentido, se le levanta un acta al usuario, se le piden los requisitos esenciales como la individualización de la persona a llamar y el lugar en donde se le puede encontrar. Entonces, vemos lo rápido de los términos a los 3 días siguientes. En materia procesal de familia, los actos de comunicación, las citas para audiencias tienen que hacerse en un plazo no menor de 3 días antes de la audiencia, porque de lo contrario se puede haber lugar a una nulidad. En este caso, se trata de seguir la regla, pero en el sentido que, presentada la solicitud de conciliación, inmediatamente se tendría que mandar a evacuar esa situación para que no haya pretexto de que la persona no llegó porque no tuvo el tiempo prudente para comparecer. Sin embargo, si se hace la citación, el acto de comunicación en menos de 3 días, pero la parte contraparte o la persona llamada comparece, pues esa nulidad se subsana y no hay problema, se continúa con la diligencia. Entonces, en ese sentido, vemos lo rápido que por eso es una herramienta muy, muy buena que tenemos también, que permite desahogar un poco la jurisdicción familiar también, además de que nos evita que se hagan procesos engorrosos. Podemos ver aquí una solución pronta que muchas veces tal vez se puede tener lugar hasta en la fase conciliatoria de la audiencia preliminar, pero para llegar a ese punto, pues ya hemos tramitado una serie de procedimientos dentro de un proceso contencioso en el cual nos ha llevado a una serie de gastos. Aquí no es necesario que haya
representación de abogado, sin embargo, puede comparecer con abogado, ¿verdad? En ese sentido hay que darle igualdad a las partes porque no es necesario que presente abogado, pero no podemos dejar en desprotección a la contraparte que se manda a llamar si no tiene abogado. Entonces, en ese sentido, se tiene que garantizar la igualdad de los mismos, eh, solicitándole a la parte que pueda prescindir de su abogado si así es necesario, o que demos o que programemos otra audiencia en la cual se le dé igualdad de armas a la otra persona para poder tener esa conciliación, ¿verdad? Porque siempre debe garantizar la igualdad. Y como les digo, lo mejor es que no intervengan ni abogados, pero en un momento dado es necesario que se le dé cierta apoyo técnico, jurídico a las partes y por eso pues se permite. Pero los acuerdos son entre las partes, no entre los abogados, que muchas veces eh, litigantes incurren en ese error de querer intervenir, de querer imponer, de conflictuar esa conciliación, cuando la finalidad de la conciliación no es el conflicto, sino buscar soluciones alternativas eficaces, efectivas, prontas, que sean de mejor cumplimiento y ejecución, ¿verdad? Entonces hablábamos de que dentro de los 3 días, contaba a partir de la fecha de recibo de la solicitud, pues se citará a las partes para una audiencia. También vemos aquí que por la urgencia en un momento dado se pueden dictar medidas de protección, que es otra de las facultades que tiene el juez de paz, que vemos que nos da el artículo 206, pero el procedimiento de las diligencias de conciliación, pues nos da también la facultad de poder decretar medidas de protección de manera urgente. Como decíamos cuando mirábamos lo que son las medidas de protección y medidas cautelares, pues estas se pueden hacer de oficio y también a petición de parte. Entonces allí el juez de paz debe estar atento a los hechos que se les ponen, ¿verdad? Y a las solicitudes que se le hagan. Licenciado Rajo, dígame. Hola, buenos días. Buenos días, licenciada. Sobre lo que usted comentaba de la conciliación, que los abogados no intervienen. Entonces, en un proceso conciliatorio es como recomendable decirle a las partes que no, o sea, que no de nada sirve llevar a su abogado porque no son ellos los que van a intervenir, sino que son las partes involucradas nada más, porque si el abogado solo va como para darle apoyo moral a la persona, es como que no. No es en sí apoyo moral, es un apoyo técnico, porque digamos, hay conceptos que a las partes hay que explicarles que no son conciliables. Digamos, conciliación donde se está tratando de llegar a un acuerdo sobre cuidado personal, en un momento dado, pues las partes puedan solicitar algo o que no va acorde al cuidado personal, sino que más al ejercicio de la autoridad parental, ¿verdad? Que no es propiamente cuidado personal, o querrá una cuota alimenticia que pone en desprotección a otros alimentantes, o pone en desprotección al mismo alimentario. Entonces hay que explicarle ciertas cosas y no es que se le diga, mire, no lleve a su abogado, y tampoco, digamos, el abogado litigante le va a decir, no, no, yo no le voy a agarrar este caso porque yo no le puedo cobrar por eso, no, ¿verdad? Al contrario, se le tiene que dar la asistencia, pero la asistencia va a ser previo a la audiencia, se le explicará que él es el protagonista, se le explicará que tiene derecho de igualdad de las partes, entonces que si la persona que se llamó no tiene representación legal, pues puede acontecer que el juez dé ciertas opciones al respecto y que le diga que le pueda nombrar un abogado de oficio o que suspenda la audiencia en ese sentido para darle un abogado de oficio o para que se apersone con un representante judicial para garantizar la igualdad a las partes. Entonces no es que se le recomiende, miren, no llegue con abogado, sino que se le tiene que decir a las partes que el protagonista
que quien tiene que intervenir son ellos, quienes tienen que acordar son ellos porque ellos son los que saben y que sufren de la problemática. Entonces ellos son los que mejor van a proponer soluciones de acuerdo a su realidad. Entonces muchas veces el abogado va con aquella idea conflictiva, aquella idea de voy a ganar para cobrar también, ¿verdad? Entonces, en materia de familia, pues esa opción de ganar, aplastar a la contraparte, pues no es lo ideal, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la conciliación es un medio alternativo que la podemos ver como diligencia sola, aislada, a través de estas diligencias que estamos viendo, que se puede evacuar en juzgados de paz, que también se puede solicitar en sede familiar, puesto que si se puede en juzgado de paz, se va a poder también en juzgado de familia, ¿verdad? Pero bajo las características propias del proceso de familia, ¿verdad? Hay otras conciliaciones en otros tipos de procesos, accidentes de tránsito, etcétera, en que siempre hay conflicto. Lo único que se busca una conciliación, ¿verdad? A veces casi que forzada, y lo cual no se puede dar en materia de familia. Entonces, no sé si me explico. Entonces vamos a darle oportunidad, no sé si al licenciado Chicas o a la licenciada Echegoyen. Buenos días, maestra. Buenos días a ambos. Gracias. Gracias. No, fíjense que con esta parte de la disposición del 206 de procesal de familia, yo he visto que en algunos casos, pues, o sea, no es todo, porque sé que hay jueces muy legalistas y hacen muy bien su trabajo. Sí. Con los términos procedimentales para el presente caso que nos ocupa, pero he visto también en otros casos que, por ejemplo, cuando ahí se dice que se solicita la conciliación, después va a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia en los 3 días siguientes. Sí. Algunos que he visto se cumple el término y puntualmente se da los 3 días y las partes llegan, pero he visto casos en los que no se da así una conciliación concreta como se dice en la norma, porque quizás pienso que lo hará el juez porque en el segundo párrafo, cuando dice de que en cuyo caso no hubiese acuerdos conciliatorios en ese procedimiento, el juez va a remitir en la siguiente audiencia. A mí me enseñaron que no es audiencia, sino que está hablando del siguiente día, que debe remitir. Sí, se le llama ese es un término que se acogía sobre todo en las legislaciones anteriores, que audiencia es el día, ¿verdad? La siguiente audiencia son las siguientes 24 horas, el siguiente día hábil, podríamos decir, en materia de familia. Correcto, porque nosotros me acuerdo que en una especialización que tuvimos en materia de familia, todos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la siguiente audiencia si la ley no la determina? Entonces, son términos antiguos. Entonces recuerdo que fue la jueza que nos estaba instruyendo y dijo, aquí se refiere semánticamente que es al día siguiente. Entonces creería que el juez no lo hace por no remitirlo al juez de familia. Pero entonces lo que yo veo ahí grave es el hecho de que se rompe el esquema de la conciliación en algunos jueces y tal vez las partes no se han puesto de acuerdo y él les impone, no les propone. Porque yo le preguntaba a la gente, mire, ¿qué pasó aquí? ¿Usted aceptó? No, lo que pasa es que el juez me regañó y me lo impuso. Ese es el problema. No es la forma. No es la forma. Entonces, como la gente desconoce de eso, se queda callada y aguanta carga, como dicen, y ahí se acaba el proceso. Pero creo que no es lo correcto. Aquí tendría que el juez, siendo legalista, si las partes no se ponen de acuerdo, al siguiente día remitir las diligencias al juez de familia para que resuelva, porque él no está apuntado para resolver contenciosamente. Ahora, hay cosas ahí en el 206 que sí se las impone de rigor al juez que las puede resolver bajo un proceso no conciliable. Bueno, yo también he estado en audiencias conciliatorias en familia, de familia y en sede de paz. Y sí, a mí, es lo que discutíamos con él, que a mí sí se ha llevado no legalmente, como dice el artículo 206, 3 días, porque a veces es más fácil hacerlo en sede de paz que en sede de familia, porque es más expedito, es más rápido. Entonces uno como abogado tiene que dar opciones a Así es. Y entonces para mí sí, pero si veo que hay conflicto
que eso se me va a salir de las manos, mejor le digo, vámonos a sede de familia. Porque sí, a ver, pero hay casos que no, que el papá quiere ver al hijo, que la mamá no quiere, pero con un empujoncito sé que encausan, entonces mejor para sede de paz. Entonces, por eso le estaba discutiendo con él, que digo yo, a mí me han salido casos más o menos light, le digo. Y le ha sido efectivo. Me llama la atención que usted nos dice, es una solución rápida y le ha dado resultados. Entonces, esa es la finalidad de esta competencia que se le da a los jueces de paz, porque como decíamos, hay más juzgados de paz y están de turno que o juzgados de familia. En ese sentido, pues los jueces de paz trabajan con horas en la mayoría de las diligencias judiciales que ellos efectúan. Entonces, en ese sentido, despachan rápido lo que les llega, ¿verdad? Entonces, en cambio, el juez de familia, que también debería ser lo ideal, pero tiene una carga laboral mucho más grande, son procesos largos, son procesos engorrosos, son procesos en que necesitan una intervención completa del juez, no es mecanizado, cada caso es específico, cada caso es singular y cada caso tiene sus propias características en cuanto, sobre todo, protección de niños y adolescentes y la materia de las cosas que se ven en familia, pues que son de materia personalísima, íntima, entonces no es algo que se puede tratar de manera atropellada, o sea, que no es que los jueces de familia no quieran de verdad tramitar los procesos en los términos que corresponden, sino que muchas veces la carga laboral no se los permite. La carga laboral del juzgado de familia son muy grandes, son demasiadas, entonces para mí si puedo llevar un caso en sede de paz, mejor llevarlo en sede de paz, pero uno tiene que analizar el caso, cómo está. Sí, porque, exactamente. Debe de analizarlo si es viable o no esa conciliación, porque si uno desde el inicio ve que las partes logra detectar que las partes están muy en conflicto, que no pueden ni verse, en un momento dado puede que el juez de paz no tenga las herramientas suficientes como para manejar esto, porque no está tan inmerso en lo que son los principios del proceso de familia. Entonces dicen, no, eso podría ser en un momento dado muy desgastante, llevarlos a esta sede, mejor optemos por la otra, ¿verdad? No, y entonces, el mismo artículo dice que si no se logra en paz, tiene que enviarlo a familia. Y así es. Se vuelve más engorroso, ¿verdad? Sí. Aquella facilidad se pierde, ¿verdad? Sí. Entonces, pues me alegra saber que tenemos experiencias aquí que contar donde nos dicen sí es una herramienta efectiva y rápida, ¿verdad? Licenciada Jovel. Sí, nada más de que cuando se llevan a cabo, ¿verdad?, las audiencias de conciliación y se toma pues como base esta herramienta, es súper efectiva y rápida y como bien lo establece, ¿verdad?, el artículo 206, en cuanto a materia de familia, ¿qué es lo que puede dirimir el juez? Lo que manifestaba el compañero Gerardo, de que muchas veces dicen las partes pues que el juez se lo impuso. En oportunidades y a través de la práctica se puede determinar que en un primer momento las partes llegan a determinados acuerdos, pero a veces ya transcurrido el tiempo, si tienen una diferencia mucho más fuerte, pues siempre se le pone la culpa, ¿verdad?, a la persona que ha llevado a cabo lo que es la herramienta de conciliación, pero de igual manera el proceso de conciliación es un tanto más rápido y aparte de ello el desgaste emocional para las partes, para las familias, es mucho más leve que en proceso que en el juzgado de familia. Solamente y abonando a lo que usted nos menciona de que pues es más rápido y económico y ágil, pues no solo para las partes, sino que también para la actividad del Estado, para el ente jurisdiccional, el gasto que le requiere al Estado llevar un procedimiento ágil, pues mucho menor que un proceso largo y contencioso que puede durar hasta años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues todos salimos ganando a la larga, ¿verdad? Si nosotros lográramos usar más esta vía de la conciliación. Es bien importante que nosotros, que estamos cursando esta maestría, porque nos interesa la jurisdicción de familia,
seamos entes que cultivemos esa práctica, ¿verdad? Que incentivemos la práctica de la conciliación, que hagamos y motivemos conciliaciones bajo los términos que corresponden, sin conflicto